Proyecto Hombre es la entidad referente en el tratamiento de adicciones, pero a ella ya no acuden únicamente adictos a las drogas clásicas e ilegales, como en sus inicios. El perfil ha cambiado y el equipo de 22 profesionales y 100 voluntarios que integran Proyecto Hombre en La Rioja atiende a personas que se enganchan a sustancias legales como el alcohol o a comportamentales como los videojuegos o las apuestas. Hoy nos acompaña en Punto de Encuentro su presidente, David García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Óscar. El año pasado Proyecto Hombre atendió a un 27% más de personas que el anterior, si no me equivoco. ¿A qué se debe un aumento tan elevado como ese? Bueno, yo creo que puede haber varios factores, pero yo quiero pensar, ¿no?, que la sociedad yo creo que está reconociendo un poco el trabajo que estamos haciendo. El trabajo de Proyecto Hombre está confiando y conociendo a personas que salen adelante de las adicciones y de alguna manera están llamando a nuestra puerta antes, ¿no? También puede haber algo de relación con el COVID, ¿no?, de unos años en los que era más difícil acudir incluso a la consulta del médico, ¿no?, y salir de casa, meterte en un centro, ¿no? De alguna manera pues creemos que puede estar vinculado con eso. Hace referencia al COVID, quizá porque a lo mejor al estar en casa pues todas las horas del día prácticamente, igual que se tomaron como referencia y se conoció que hubo más casos de malos tratos y de violencia doméstica, al estar tantas horas en casa encerrados, pasando el tiempo, por ejemplo, con aparatos como un ordenador y con los teléfonos móviles, ¿aumentaron las adicciones a los videojuegos, por ejemplo? Pues hay datos de todo tipo, ¿no? Referente a sustancias, por ejemplo, no hay una correlación directa entre el COVID y un aumento de consumo de sustancias, salvo los hipnosedantes, que tiene sentido, ¿no?, por ser una situación en la que todos estuvimos sometidos a mucho más estrés, ansiedad, dificultades, incluso enfermedad, ¿no?, y pérdida de seres queridos, ¿no? Sin embargo, ciertamente el uso y el abuso de nuevas tecnologías, de todos en general, pero quizás especialmente con los menores, ¿no?, por la dificultad de entretenerse en casa, ¿no?, de encontrar entretenimiento, sí que hizo que estos chicos y chicas más jóvenes estuvieran más tiempo con videojuegos, con móvil, con redes sociales, y de alguna manera están aflorando, ¿no?, estos chavales y estas familias preocupadas, ¿no? Claro, acaba la pandemia, acaba ese tiempo de uso superior igual al normal. Los padres quieren volver a la normalidad, intentan retirar de alguna manera o controlar o limitar el uso de los dispositivos móviles a sus hijos y se encuentran con reacciones a veces un poco desorbitadas, ¿no?, de una agresividad un poco superior a lo normal, de un malestar por parte de los chavales, ¿no? Y sí que es cierto que ahora hay un aumento de padres que han venido realmente preocupados por el uso que están haciendo sus hijos del móvil, ¿no? En cuanto al resto de adicciones comportamentales, es más difícil, porque una adicción no surge de la noche a la mañana, ¿no?, sino que es posible que se hayan dado momentos de más uso, incluso abuso de la apuesta deportiva, de otro tipo de apuestas con dinero real, y quizás se esté gestando, ¿no?, un problema que llegue en algún momento dado a Proyecto Hombre, ¿no? Sí ha habido un incremento de personas que acuden ya por problemas o por adicciones comportamentales en nuestros programas, ya un 10%, que es bastante, pero sí que creemos que puede ser que en este año o el siguiente pues se pueda ver un incremento mayor debido quizás a las consecuencias de ese uso abusivo de este tipo de redes y de dispositivos. Juegos online y uso excesivo del móvil y de los aparatos de tecnología por la gente joven. Hace unos años el perfil del usuario, del paciente de Proyecto Hombre era un toxicómano, por decirlo de alguna manera, sí. Por decirlo con una única palabra, toxicómano. Sí, sí. Proyecto Hombre nace para eso, nace en los años 90, está la epidemia de la heroína, esa epidemia arrasa prácticamente una generación que algunos conocemos, de jóvenes que bueno, pues se ven atrapados en la heroína, VIH, hepatitis, exclusión, delincuencia. Al final la sociedad no sabe qué hacer contra eso. En este caso pues sí conviene dar el detalle, ¿no? En este caso la diócesis y familias
no saben qué hacer. En las instituciones estaba prácticamente recién nacido el Plan Nacional sobre Drogas, ¿no? Es decir, no hay una respuesta clara y estas personas de la Iglesia, de familias, van a formarse a Proyecto Uomo, a Italia, que había un programa de comunidades terapéuticas que estaba funcionando, ¿no? Y de ahí es la explicación que mucha gente pregunta, ¿por qué Proyecto Hombre, no Proyecto Mujer? Bueno, en realidad viene de ese nombre, Proyecto Uomo de Italia, ¿no? Que tiene un concepto mucho más amplio que la traducción que podemos dar aquí en castellano del Proyecto Hombre, y ahí el perfil era esa persona de consumo de heroína. Hoy por hoy, pues ese perfil es residual, apenas un 3%, un 4% de nuestros usuarios vienen por un problema principal de consumo de heroína. Hay un dato muy interesante, por ejemplo, el 70% de los usuarios de Proyecto Hombre a nivel nacional, más del 70%, estaba trabajando en los 3 años anteriores a realizar un tratamiento, es decir, una persona con trabajo, en muchos casos con su familia, viviendo en su casa, llevando una vida normalizada. Ese es el perfil que nos llegue ahora, ¿no? Un perfil que puede ser nuestro vecino o cualquier persona que en su vida normal, por una circunstancia o por otra, que hay 1000 circunstancias, se ve en un momento dado abocado a consumir, y eso al final pues le atrapa, empieza a convertirlo en un hábito de su vida, en un hábito que no solo puede estar en el fin de semana, que ya tiene sus riesgos, ¿no? Sino que lo incorpora a la vida diaria y poco a poco acaba convirtiéndose en una adicción de la que ya es mucho más difícil salir, ¿no? Yo me refería antes, a medida que le estaba escuchando, claro, cuando yo me he referido al toxicómano, al término que englobaba el perfil del usuario de Proyecto Hombre hace 20 años, lo estaba relacionando exclusivamente a las drogas, o sea, a productos de drogas, pero bueno, tóxicos, igual de tóxico es también el uso ilimitado y excesivo de cualquier aparato tecnológico, es tóxico para nosotros. O sea, que al fin y al cabo, toxicómanos, también podríamos ser toxicómanos los que tenemos un uso excesivo de la tablet, o sea, no solo de las drogas como la heroína o la cocaína. Sí, digamos que podríamos distinguir entre uso, abuso y dependencia, ¿no? Uso es el uso normalizado, así resumidamente, no tiene consecuencias para la vida. Una persona que ya abusa empieza a no solo dedicar más tiempo de que él quiere, sino que además tiene consecuencias negativas para él y aún así... ¿Y esa línea es muy delgada? Es delgada. Es muy delgada la que pasa del uso normal al abuso. Del uso al abuso no es tan delgada, requiere su tiempo, pero del abuso a la adicción sí que ahí el tiempo es más breve, porque ya está el hábito de la conducta, ¿no? Entonces ese hábito al final está influyendo en los circuitos de recompensa. Decimos, vale, yo me meto o consumo una sustancia, consumo cocaína, consumo heroína, afecta a mi cerebro y por lo tanto todo el mundo entiende esa respuesta. Cuando hablamos de adicciones y sustancias no llegamos a comprender que afectan de la misma manera al cerebro, que el cerebro se activan los mecanismos de recompensa de una manera muy similar a la que sucede con las sustancias, y de alguna manera eso está afectando al cerebro de las personas y genera la adicción. Es decir, nosotros cuando tratamos a personas con una adicción sin sustancia y tratamos a personas con una adicción a sustancia, las tratamos de la misma manera, es decir, el tratamiento es el mismo, porque afecta de la misma manera esos circuitos de recompensa. ¿Hay alguna adicción que sea más preocupante? Dejemos, por ejemplo, lo de la heroína y la cocaína, que son las más conocidas y en las que más han trabajado ustedes. ¿Hay alguna de las nuevas que les preocupe más? A mí la que te voy a decir te va a sorprender, porque a mí la que más me preocupa es el alcohol. Podemos hablar y nuevas sustancias, nuevas formas de consumo, al final no están realmente integradas, son algunas personas las que los consumen y se nos va la boca en ellas, ¿no? Pero tenemos que más del 40% de nuestros usuarios viene por problemas de alcohol. Ahí, sí, es cierto, hay un 20 y tantos, un 30% vienen por cocaína speed, pero un 40 y tantos viene por un problema de consumo de alcohol. Si tú me preguntas cuál me preocupa, a mí me preocupa el uso y el abuso, la normalización que tenemos del consumo de alcohol y la normalización que tenemos muchas veces los padres sobre el consumo de alcohol de nuestros hijos. Y sobre el consumo del alcohol, sobre los casos de ese alcoholismo que lleva a pacientes a Proyecto Hombre, ¿hay algún detonante
para que alguien caiga en el abuso del alcohol hasta el extremo de tener que ir a Proyecto Hombre? ¿O hay una consecuencia? O sea, quiero decir, ¿uno cae en el alcohol por una adicción, por un problema previo o cae después? Las causas de una adicción son múltiples, es decir, hay causas que pueden tener con tu propia genética, con tu propia vulnerabilidad, problemas sociales, problemas familiares, es decir, causas son muchas, ¿no? Respecto al consumo del alcohol, hay una cosa que sorprende mucho cuando trabajas en este campo y hablas con muchas personas. Tenemos la idea del consumidor de alcohol, del alcohólico, de licor, ¿no? Yo pregunto a mis chicos que vienen y no, yo es que me bebía 10 cervezas diarias, 12 cervezas diarias, pero no empezaron bebiéndose 8, 10, 12 cervezas diarias, empezaron bebiéndose una por la noche, y luego una a mediodía, y luego otra más por la tarde, y luego un cubatita por la noche, y luego, y vas incrementando ese consumo. Y es ahí donde uno puede detectar, es decir, joder, cada día consumo más alcohol. Y al final te das cuenta de que la mayoría de los alcohólicos que están en la comunidad terapéutica, hay distintos perfiles de alcohólicos, ¿vale? Hay algún perfil de persona de más edad, que van personas de 60 años que llevan un consumo muy largo, de largo recorrido de alcohol con deterioro, pero mucha gente joven viene y te hablan de eso, de un consumo de cerveza, de 8 o 10 cervezas, y no empezaron tomándose las 8 de golpe. De un día no dijeron, a ver, puede haber personas que tuvieran una dificultad en un momento dado y se den un atracón y tal, ¿no? Pero la realidad es que van incorporando la cerveza, puedes incorporar la cocaína, el cannabis que muchas veces estamos hablando no es legal, pero está muy normalizado. Muy presente, ¿no? Presente, normalizado. Un 16% de las personas que acuden a Proyecto Hombre, un 16% acuden por... La sustancia principal es el cannabis, es la marihuana, es un derivado del cannabis. Como sustancia principal, antes siempre venía como sustancia accesoria de otras. Es decir, alcohol 40%, cannabis 16%. Digo, sumo las legales y las normalizadas y tengo que más de la mitad de los usuarios que vienen a Proyecto Hombre, con lo que eso suponía antiguamente, Proyecto Hombre, vienen por sustancias muy normalizadas. Supongo entonces que usted cuando ve a los chavales por la calle con bolsas de cualquier supermercado, camino de los lugares habituales de botellón, se le pondrán los pelos de punta. Pues, a ver, la realidad es que la gran mayoría de esos chavales no van a desarrollar un alcoholismo, ¿no? Pero hay un porcentaje de ellos que sí. Algunos sí. Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Me preocupa más que nosotros, las instituciones, los medios de comunicación, los padres, normalicemos eso. Es decir, lo demos como algo hecho, normal, es normal que el chaval venga incluso un poquito tocado a la noche, es decir, no estamos ayudando. Si nosotros normalizamos, ¿qué más va a hacer él, que es vulnerable? Pues va a entender que esto es lo normal. Es cierto que está normalizado el consumo de alcohol en nuestra sociedad, todos en las comidas, en las celebraciones lo celebramos, y su fiesta, la fiesta de los chavales es esa, es el fin de semana, es el botellón, y ellos celebran de la misma manera que nosotros celebramos una boda o celebramos un cumpleaños, ¿no? Para mí es un tema de no normalizar. Tampoco voy a ser alarmista, decir, la gran mayoría pues no llegará a tener un problema, pero... Y lo detectamos, ¿no?, en los menores que vienen. Muchos menores vienen, cuando acuden, pues cuando hay problemas familiares, conflictividad en casa, fracaso escolar, y les pillan la bolsita de marihuana, ¿no? Y entonces vienen. Claro, estadística de los menores en Proyecto Hombre, el 70% de los menores que acuden a Proyecto Hombre viene por problemas de consumo de cannabis. Cuando escarbas un poquitín, en muchos casos acaba habiendo un abuso de consumo de alcohol, y consumo de alcohol en menores diario. Uno de los, bueno, es una polémica bastante recurrente con los años, y es la consideración del vino como una bebida alcohólica o como un alimento. Entonces, claro, en una comunidad como esta, donde el vino es un motor de nuestra economía, en su posición de profesional, desde el punto de vista de que no hay que tener, o hay que tener la tolerancia mínima hacia el alcohol, ¿cómo se ve el vino? ¿Cómo guardan ese equilibrio con un consumo de vino en cantidades saludables? Sí, a mí es una pregunta que siempre me cuesta, ¿no? A mí lo que realmente el vino tiene beneficios para la salud, cardiovasculares, y no. Hay estudios
que usan estas entidades para demostrar que los tiene, y hay otros muchos estudios que dicen lo contrario, ¿no? Como con el cannabis. Es decir, los estudios a veces están hechos muchas veces ad hoc, pero no es cuestión de... A mí que me preocupa, realmente lo que me preocupa es la consecuencia de ese mensaje. Es decir, si yo estoy diciendo que el vino es bueno para la salud, yo que soy adulto y que tengo un consumo razonable de vino, que me tomo un vinito en la comida, tal, lo voy a ver como algo natural. Pero ¿qué mensaje hay detrás de eso para un chaval, un menor, una persona vulnerable que no tiene ese control, digamos? ¿Qué mensaje estamos dando? El vino es bueno para la salud, con lo cual puedo beber vino. Tengo 16 años. No, es que para ti no es bueno. Es como el cannabis, los beneficios del cannabis. Yo no voy a negar que haya derivados del cannabis y medicamentos que se han realizado por entidades científicas y que son adecuadas para el tratamiento de muchas enfermedades y para síntomas de enfermedad, de quimioterapia y de otros mil usos, ¿no? Que vamos, que se investigue, que se desarrolle, que se potencie y que se utilicen. Pero ese mensaje dado por nosotros, por determinados políticos, por determinadas personas, ese mensaje de que la marihuana o el cannabis es bueno para la salud, ¿a quién está engañando? ¿A quién perjudica? A mí no, que tengo la cabeza en su sitio. Al menor, al más vulnerable, ¿qué mensaje le está llegando? Joder, si no es malo, si es bueno, pues puedo fumarlo. Si me duele, me fumo un porro, que no pasa nada. Nadie va por ahí consumiendo morfina, ¿no? Porque le duele, ¿no? Entonces empieza por un paracetamol, porque entendemos que no es buena, ¿no? ¿La morfina es mala? No, la morfina es buena porque cumple sus funciones cuando a mí me tienen que operar de anestesia, pero si yo estoy consumiendo morfina cada vez que me duele la cabeza, ¿cómo acabaría? Es decir, ¿el vino puede ser bueno para la salud? Perfecto, pero ese mensaje, cuando lo largamos un poco así de manera indiscriminada, ¿a quién puede estar afectando ese mensaje? Siempre al más vulnerable. Es como la publicidad del juego. ¿A quién va a afectar? Pues al más vulnerable, a la persona que tiene dificultades económicas, que piensa que tiene un pensamiento mágico y que le va a tocar. Es decir, estos mensajes son... A mí es lo que me preocupa. Realmente, si es bueno o malo para el corazón, hay muchas cosas que serán mejores para el corazón. ¿Y quién es y otras ahora, que son peores? ¿Quién es ahora el vulnerable, me refiero? Porque en función de qué adicción serán vulnerables unos perfiles u otros, ¿no? Pues sí, mira, yo siempre considero el menor siempre es vulnerable. Una persona, un menor de 22 años, su cerebro está en formación, el lóbulo frontal todavía no se ha desarrollado y es donde está el poder de decisión. Cuando dices a un adolescente, dice un adolescente, yo controlo, pero si no estás capacitado para controlar, tú tienes muy desarrollada la amígdala, la parte del cerebro que habla de emociones y por eso soy impulsivo a tope, pero mi cerebro racional, que es el que dice quieto, está en proceso. Entonces, un menor no puede controlar, es vulnerable. ¿Qué personas son vulnerables? Personas, que ahora hay cantidad, ¿no?, de casos que tenemos personas con problemas de salud mental, personas que tienen trastornos de ansiedad o de depresión. Este tipo de personas son las que son vulnerables y que pueden encontrar en esa copita de vino digamos, el consuelo para esa, y detrás va otra. Es decir, esos son nuestras personas vulnerables, ¿no? En cuanto al juego, ¿quién es el vulnerable? El pobre, la persona que está en una situación complicada económicamente y que cree que me han vendido que voy a ganar y que puedo solucionar mis problemas económicos porque me va a tocar el premio, ¿no? Es decir, esos son los vulnerables, ¿no? Y son a los que cualquier campaña de prevención tiene que ir orientada. Si orientamos las campañas de prevención a los adultos, ¿qué hacemos con los menores? Es decir... Ahora, hace muy poquito se aprobó la ley del juego en La Rioja. ¿Cree que es una herramienta útil para reducir, no digo eliminar, porque creo que en la vida ni lo bueno desaparece, ni lo bueno nos toca a todos, ni lo malo deja de tocar a todos? Pero ¿puede reducir el impacto del juego en las personas vulnerables? Yo pienso que la ley del juego no es perfecta, queda mucho camino por recorrer. Ya solo hablar en el título de la ley de prevención me parece algo importantísimo, es que se va a tener en cuenta en todo el cuerpo. Creo que prohibir, para mí,
el gran éxito para mí de esa ley, entre otros, ¿no? Pero es prohibir las máquinas de apuestas de la hostelería, de los bares. Creo que ese era el nicho donde muchos jóvenes y menores se acercaban a la apuesta deportiva de primera mano, porque es el lugar donde vas a ver un partido con amigos del Barça, Real Madrid. Se puede hacer por dispositivos, pero también esas máquinas de reta y otras entidades han hecho mucho daño. Creo que prohibir de alguna manera esas máquinas en la hostelería es un paso increíble. Alejar los establecimientos de apuestas deportivas de los centros escolares también. Hay mucho, pero luego viene la trampa, es decir, la publicidad que ya se hizo en la legislación estatal y que está limitada, y de hecho ya no vemos esa, pero ahora estamos viendo la publicidad de las criptomonedas. Es un tema, vamos, nosotros estamos ahora en formación, ¿no? Intentando comprender, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Pero se está, ahora la publicidad deportiva, si os fijáis últimamente, hay mucha publicidad orientada a este tipo de criptomoneda o de juego con bolsa, como un juego económico de expertos. La persona que utiliza la criptomoneda y que de alguna manera compra, es una persona que va o que muestra que sabe, que controla, que conoce. Bueno, hay unos fraudes brutales detrás, ¿no? Y un riesgo al final se asemeja muchísimo al otro tipo de juego y de apuesta. Es decir, creamos la ley, efectivamente es una buena ley, pero hay unos intereses económicos brutales que bueno, sería para sacar cifras, pero de la cantidad de dinero que se mueve y cómo se van encontrando los recovecos para seguir, ¿no? Y ahora mismo ese tema nos preocupa, estamos estudiándolo, la verdad que es un tema complejo y creemos que ahí, pues bueno, tenemos que formarnos porque nos empieza a llegar y tenemos que estar. Proyecto Hombre intentamos ser, siempre me gusta decirlo, ¿no? Somos 22 profesionales que comentabas antes, pero profesionales de verdad, o sea, multidisciplinares, personas que estamos en continua formación, pero continua. Ahora hay personas en Madrid formándose sobre cómo intervenir en adicciones con personas con trastornos de ansiedad, tema de género, y luego una tremenda vocación del equipo de amor, de pasión por la persona, de preocuparte por el que tienes enfrente, de acogerlo, de que esa persona es importante para cada uno de los profesionales que trabajamos. Y yo creo que esa simbiosis entre esa profesionalidad, esa formación y esa pasión por nuestro trabajo y ese amor hacia la persona con la que trabajamos, yo creo que hace que Proyecto Hombre sea un programa especial y que ayude a mucha gente. Los malos, siempre se ha dicho, los malos nunca descansan, entonces claro, siempre hay que estar en guardia y en constante formación para estar por delante, si no por delante al menos a la par casi que los malos, dicho en general. Hablaba, porque nos va quedando poquito tiempo, vale, pero hablaba de que la mayor parte o una buena parte de las personas que ustedes tratan tienen trabajo, o sea, han estado trabajando 2, 3 años, 4 años. Sí. Me imagino que ese será un punto terrible de sus vidas, porque me imagino que pueden llegar a perder su empleo por estas adicciones. ¿Cómo afecta esto al ámbito laboral? En muchos casos, bueno, lo pierden todo. Es decir, el sentimiento que más aflora es la soledad y el no perderlo todo. En ese tema, para mí es un tema que me gusta, es un tema que conozco bien y que tengo bastante formación, ¿no? En el tema de la prevención. Siempre la prevención, las entidades que trabajamos con adicciones hemos dicho prevención escolar en los colegios, porque es un lugar donde los alumnos están durante muchas horas, llevan un proceso, se les conoce y se puede intervenir. Pues nos dimos cuenta en Proyecto Hombre hace ya 10 años, yo pertenezco a una comisión nacional, presido la Comisión Nacional de Proyecto Hombre de Intervención en el ámbito laboral, y descubrimos que era un espacio igual de importante, ¿no? Los estudios hablan de que el consumo de sustancias es igual en la sociedad en general que cuando analizas el consumo de sustancias en el ámbito laboral, que hay una encuesta del Observatorio Español de Drogodependencias que habla de todos los sectores y habla de los consumos, de las personas que consumen, qué sustancias y la percepción de riesgo que tienen. O sea, entonces el consumo está en la empresa, ¿no? Aquella persona que trabaja en la empresa y tiene un compañero con problemas de consumo, ya no hablo solo de adicción, sino una persona que va puesta al trabajo o ha consumido en el trabajo o durante el trabajo, ¿no? Está poniendo en riesgo
a sus compañeros, se está poniendo en riesgo él de un accidente, disminuye la productividad, aumenta el absentismo, las bajas, entorpece la imagen de la empresa, se ve afectada, es decir, afecta de una manera a los costes de productividad, es decir, afecta de una manera exagerada a la empresa, al clima laboral, los conflictos con los compañeros, es decir, el compañero primero trata de encubrirlo, pero es que al final él es el que tiene todas esas consecuencias. Creo que de alguna manera las empresas, y cada vez hay más conciencia, a nivel nacional trabajamos con empresas de AENA, Navantia, con sindicatos, con mutuas, o sea, empresas con mucho potencial que descubren la importancia que hay de prevenir y cómo hay un retorno interesante para la empresa en la intervención en el ámbito laboral, ¿no? Creemos que es un espacio y la verdad, por lo que me toca, ¿no?, animar un poquito a los empresarios a informarse, a preguntar. Podemos hacer programas globales de intervención en las empresas, de prevención, de formación a mandos. Qué importante es que un mando intermedio sepa cómo intervenir, cómo hablar con un compañero y decirle, venga tío, que puedes, ¿no? No es intentar poner soluciones que no sean punitivas, que no sea el despido, sino intentar que esa persona pueda acudir a un tratamiento. Son multitud de cosas que puede hacer el empresario, que podemos hacer con ellos y que puede hacer que ese impacto pues sea menor, ¿no? Y que las personas, pues antes de tener un problema muy grave, pues puedan acceder a tratamiento, que cuanto antes acceden a tratamiento, más fácil es luego el proceso de recuperación. Pues se nos ha acabado el tiempo para hablar de Proyecto Hombre y de la labor que desarrollan en esta entidad en La Rioja. Muchísimas gracias, David García, por su presencia hoy aquí, y les invitamos a que sigan haciendo este trabajo en beneficio de la sociedad riojana, de esa parte de la sociedad riojana que está en problemas, y para prevenir a los que, sin estar ahora en problemas, pueden estarlo si no tienen comportamientos adecuados. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro esta noche en las 7. Gracias. Gracias, Óscar, por la oportunidad de contar todo lo que hacemos y animar a la gente a que cuente con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros ahora continuamos en Punto de Encuentro, una breve pausa para publicidad y enseguida llega María Maave de nuevo con Tiempo de Tertulia. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Enfermería, un colectivo que ha demostrado con creces que su labor es esencial, y así lo hemos podido comprobar sobre todo en estos últimos años con la pandemia. En los próximos minutos queremos reflexionar sobre su trabajo, pero también sobre sus necesidades. Quédense con este dato que les vamos a dar. Con 245.533 enfermeras, la sanidad española es la sexta de Europa, empezando por el final, con menos profesionales de los cuidados por cada 1.000 habitantes, concretamente 5,3. Bueno, pues vamos a dar paso a la mesa. Está con nosotros Elisa Elías, presidenta del Colegio de Enfermería de La Rioja. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas noches, sí. Está también Valentina Aldosa, vicepresidenta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Carmen Cáceres, en representación de las matronas. ¿Qué tal? Muy Hola, buenas noches. buenas noches. Bienvenida. Bueno, vamos a empezar en primer lugar por daros la enhorabuena por este día, y a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Elisa, empezamos contigo sobre la labor, el papel de las enfermeras a día de hoy. Vale, buenas noches. En primer lugar, muchísimas felicidades y enhorabuena a todas las enfermeras y enfermeros del mundo, a todas las enfermeras y enfermeros que hoy están cuidando de los pacientes, de los usuarios, y sobre todo me gustaría recordar en este momento a todas esas enfermeras y enfermeros de Ucrania que tienen que estar pasando en estos momentos por un muy mal momento. Todos sabemos lo que hemos pasado las enfermeras y enfermeros riojanos, pero hoy puede ser un día de celebración en el sentido de que las condiciones de la pandemia nos van a permitir celebrar un poquito más, y así lo hemos hecho con actos que hemos podido juntarnos y homenajearnos a nosotras mismas
a pesar de que sabemos que nos han dado muchos premios, muchos homenajes, muchos aplausos, pero quizás hoy necesitábamos hacerlo nosotras mismas y así lo hemos hecho. Pero es importante saber que las enfermeras han estado en la misma situación laboral antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora después de la pandemia. La enfermera es una pieza del puzzle tan importante que frases como no existiría sanidad si no hay enfermeras, por lo tanto no existiría salud si no hay enfermeras, pues es una frase que lo define bastante bien, teniendo en cuenta que las enfermeras pues nos dedicamos a cuidar de nuestros pacientes desde el momento que llegan a este mundo, incluso cuando su mamá está con el niño en el vientre, hasta los momentos más débiles y más frágiles en el que un anciano nos va a decir adiós. Por lo tanto, es una figura clave y en ocasiones estamos ahí, pero no se nos ve. Estamos ahí, no se nos ve, yo a veces digo que parecemos la pantera rosa, pero ellos saben, yo creo que los pacientes saben que nos tienen ahí. Sí, además la confianza, ¿no?, que se crea con las enfermeras, por lo que dices, ¿no?, desde que creces hasta que te vas, estamos con todos nosotros. Valentina, cuéntanos por qué el día 12 de mayo. Bueno, el 12 de mayo de 1802 nació Florence Nightingale, que es la precursora de la enfermería moderna. También creó la primera escuela de enfermería y entonces por eso hoy celebramos nuestro día. Uno de los hitos, bueno, tuvo muchos, pero uno de los hitos más importantes fue su participación en la guerra de Crimea. Acudió con otras 38 enfermeras a la guerra, donde estaban falleciendo muchos soldados. Y se estaban viendo, además, que fallecían no por heridas de guerra, sino por condiciones de salud pública, por el hacinamiento, por la mala ventilación o por malas condiciones de saneamiento. Ella no se dio cuenta en ese momento, pero cuando volvió a su país, empezó a estudiar y a investigar y vio que había una relación muy importante entre investigación, teoría y práctica, la parte asistencial, que es en la que casi nos conocen a todas las enfermeras por nuestra parte asistencial. Las otras funciones que también tenemos, función de educación para la salud, docente, gestora, son un poco más desconocidas. Entonces empezó a ver que había algunos factores como la ventilación, en que además estos factores ahora con el coronavirus los hemos vuelto a percibir importantes. Una buena ventilación. Siempre decía que los pacientes tenían que respirar el mismo aire que en el exterior, pero sin coger un resfriado. También daba mucha importancia al lavado de manos, sobre todo de las enfermeras y de los médicos que atendían a estas heridas, porque se transmitían muchas enfermedades, sobre todo... Estamos hablando de principios del siglo XIX, has dicho 1800, eso poco, es. ¿No? Fíjate, hay cosas que no cambian, ¿no? La guerra de Crimea fue alrededor de 1850, y eso, veían que la higiene de manos, que ahora con el coronavirus lo hemos vuelto a recuperar y a ver lo esencial que es, pues que eran muy importantes. Y fue una de las enfermeras promotoras de la salud pública. Bueno, también fue epidemióloga, que también hemos visto la importancia de los epidemiólogos ahora con la pandemia del COVID. Y promovió mucho la educación para la salud. A los pacientes y a los profesionales sanitarios, pues educarles en que las casas tenían que estar limpias, que se tenían que duchar, porque por la piel tenemos microorganismos que podían contaminar las heridas. Entonces este es un papel que es desconocido en la sociedad, que hacemos las enfermeras, que es educación para la salud, que tenemos que reivindicar, que estamos formadas y lo tenemos que hacer, pero a veces pues piensan en nosotros como la parte asistencial, pues cuando están malitos y les cuidamos en un hospital. Bueno, pues muy interesante, cosas que yo, por ejemplo, no conocía. Bueno, los 2 últimos años, tenemos que hacer referencia a ello, Carmen, han sido muy difíciles. Antes Elisa hablaba que bueno, habéis recibido a lo largo de este tiempo muchos aplausos, muchos reconocimientos. Me gustaría también, a ver si mis compañeros pueden ver en la gala que hicimos de Promecal, que se vio a Elisa cogiendo ese premio de méritos humanos.
y que bueno, que todo el público se levantó, que estaba allí en Rioja Forum, y fue muy emotivo. Pero Carmen, ¿con qué nos quedamos echando la vista atrás? Aunque la pandemia, bueno, el coronavirus sigue ahí, ¿con qué nos quedamos? Pues no sé, hemos reivindicado, bueno, ahora yo estoy de enfermera de refuerzo en un área rural y la verdad que con la primera ola se pasó mucho miedo. O sea, eso lo vamos a recordar, mucho miedo porque se nos morían los pacientes y no sabíamos por qué. O a la hora de acceder al hospital al principio era más difícil, no sabíamos qué circuito había que seguir, todo eso se ha ido dejando atrás. La gente sí que nos apoyaba con los aplausos, por parte de la matronería también reivindicamos cosas tan importantes como la lactancia materna en las madres que eran asintomáticas, que al final por ese miedo se separaba tanto al bebé como a la madre, pues las matronas estábamos ahí para reivindicar esos derechos. Como enfermeras también hemos trabajado muy duro, hemos pasado también por problemas psicológicos, problemas psicológicos importantes en mucha gente que ha tenido una carga de trabajo, sobre todo hablo del hospital porque es a donde al final han visto que se moría gente en las UBIs, gente joven, que no podíamos hacer nada porque no teníamos tratamiento. Gracias a Dios todo eso se ha ido pasando y hemos visto que las enfermeras son necesarias, son necesarias para superar todo esto. Si no hubiéramos tenido enfermeras en España, hablo de España porque es lo que conocemos, no hubiéramos conseguido llegar a la situación actual o hubiéramos llegado muy precariamente. ¿Cómo se os toca la fibra, verdad? Sí. Te lleva, o sea, recordar todo eso, os lleva a ese momento que lo habéis pasado, Es que, lo hemos pasado todos muy mal, vosotros yo personalmente creo que estamos todavía todas muy tocadas, que estamos emocionalmente muy afectadas y que son emociones que cuando las vuelves a ver o ves toda la sala como estuvo del Rioja Forum de pie, te hacen sentir tan importante, te hacen sentir tan valiosa y luego te hacen sentir muy orgullosa de la profesión que desempeñas, que a veces es tan importante trabajar uno en lo que le gusta y a pesar de lo duro que fue todo, pues estamos aquí y seguimos al pie del cañón. A mí me gustaría saber, porque bueno, ese trabajo que hemos dicho que bueno, demostrasteis, también evidenció muchas carencias, ¿no? Porque habéis tenido pues jornadas larguísimas, muy intensas. Yo no sé qué compromisos hubo por parte de los políticos que dijeron que se iban a cumplir. ¿Cuáles de esas promesas se han cumplido? ¿Cuáles están ahí todavía en el aire? ¿O si estamos igual que siempre? ¿O estáis igual que siempre? No sé, Yo personalmente creo que estamos igual que siempre. Nos han podido dar alguna palmadita en la espalda y habernos dicho que sí, que somos muy valiosas, pero en general las instituciones y la administración recurre a que somos unas profesionales con un tesón y una fuerza de voluntad que no otros profesionales tienen. Entonces, es muy raro que una enfermera en su determinada labor, sobre todo si es en un momento puntual y muy crucial, mire el reloj. Es muy raro y es muy... Yo a pocas veo que dicen me voy porque ya es mi hora, o sea, en otros profesionales sí que se ve que si se van, pues se van. Pero en nuestro caso es muy difícil que una enfermera se vaya si no ha llegado su correspondiente turno, su compañera, o es muy difícil que si no ha terminado, a pesar de que haya tenido mucha carga asistencial, se marche sin haber dejado su trabajo resuelto para que la siguiente lo tenga. Entonces, yo creo que eso ha sido un poco, quizás que las instituciones se han aprovechado de eso, de que además veíamos a la gente muy enferma y para nosotros eso es crucial. Entonces no podíamos dejar, aunque los turnos fueran de más horas, pues había que estar ahí. Y ellos, yo creo que en ese sentido han abusado un poco de nosotras.
Valentina, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué piensas que hubo compromisos y que no se han cumplido? Ojalá las administraciones se comprometan a aumentar las ratios de enfermeras, que esto es el número de enfermeras que hay por cada número de habitantes. Europa, la Organización Mundial de la Salud, dice que tendría que haber unas 800 enfermeras por cada 100.000 pacientes para dar unos cuidados de calidad. Cuando una enfermera tiene que cuidar a 22 pacientes en una planta de hospitalización, pues los cuidados son mejorables. Entonces las administraciones, que son las que tienen el poder de mejorar estos ratios, son las que pueden actuar y aumentarlos. En La Rioja, más o menos, faltarían unas 200 enfermeras para cumplir los ratios europeos. Entonces, es una de las peticiones que siempre hacemos a las administraciones, sobre todo desde nuestro colegio, aquí porque podemos pedir a las administraciones de La Rioja que poco a poco vayan aumentando el número de ratio enfermera-paciente. Porque lo que queremos es cuidar a nuestros pacientes como si fuera nuestra familia, con la calidad máxima, con la máxima evidencia científica. Entonces, para eso no podemos estar sobrecargadas. Tienen que cuidarnos, para que nosotros podamos cuidar a los demás. A los demás nos tienen que cuidar. Carmen, ¿cómo es la situación en el medio rural? ¿La atención es más aún, si cabe, más personal en el medio rural que en la ciudad? En los últimos 3 años no ha habido modificaciones de personal en nuestro medio rural, en lo que es la comunidad de La Rioja. No debemos olvidar que sí que hemos visto recargados los hospitales, pero la primera puerta de entrada que teníamos para el COVID era la atención primaria, urgencias de atención primaria. Acordaros que no disponíamos al principio en la primera hora de test, no teníamos testes, no sabíamos, nos teníamos que proteger. ¿Os acordáis que nos hacían los trajes esos de plástico? Hasta en Nájera llegó una carnicera a darnos y hacernos con sus delantales de carnicera unos trajes especiales, y de Arnedo también llegaron mucho material. Nos pilló a todos desprovistos, ¿no? La gente tenía mucho miedo, no iba a urgencias, no veíamos urgencias. La gente estaba en su casa, los mayores también, solo veíamos COVID. O sea que desde el medio rural, pues sí, igual más personal. Ya sabemos que hay una falta de enfermeras. Creo que vas a hablar de unos datos de la universidad, pero también nos encontramos ante la problemática de que no solo nos van a faltar enfermeras para trabajar, sino que nos van a faltar enfermeras para atender a todos esos alumnos en esas universidades que han cambiado las normas, ¿vale?, para poder enseñar a esos alumnos enfermeros. O sea que estamos ante una problemática bastante importante. Pues vamos a hablar en unos instantes, seguimos hablando de esto, pero vamos a escuchar ayer mismo a Alex Dorado, el portavoz del Gobierno de La Rioja. Sí que manifestaba que por fin, el grado de enfermería se va a incorporar ya a la universidad. Le escuchamos. Hemos integrado definitivamente el grado de enfermería, cumpliendo con el compromiso adquirido, firmando el acuerdo con la Universidad de La Rioja que permite la integración definitiva de los estudios de grado de enfermería en el curso 2021-2022. Bueno, esto como buenas noticias, me imagino, pero lo dices con recelo. Yo tengo que aclarar que me parecen unas palabras muy bien recibidas. En nuestro caso, el Colegio Profesional de Enfermería tiene una serie de procesos legales con la universidad, porque desde que la Escuela Universitaria de Enfermería dejó de ser adscrita y pasó de ser del SERIS, del Servicio Riojano de Salud, a la Universidad de La Rioja, digamos que la concesión de ese profesorado y la situación de la escuela como tal, que es una unidad predepartamental perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas, que él no lo ha dicho y es así, pues nosotras seguiremos velando como colegio porque ese profesorado cumpla los requisitos y ese profesorado pueda acceder a ser adjunto o a ser asociado, sobre todo siendo enfermeros y enfermeras. En ese sentido, pues bueno, hay ciertas irregularidades que como todo, pues nos estamos intentando resolver,
Pero lo más importante de la universidad ya no es que la escuela de enfermería pertenezca o no a la universidad. Lo importante es que tienen que entender, no solo la universidad, sino seguramente la Consejería de Salud, la necesidad de muchas más plazas para acceder a estudiar una carrera que es la única que hay en La Rioja de Ciencias de la Salud. Tienen que entender que hay muchos jóvenes que cuando acaban su EBAU acceden a enfermería, y me lo han dicho así, porque como no hay otra cosa, porque igual querrían hacer otras carreras que tienen que ver con ciencias de la salud y que se podría también valorar. Yo no digo ahora que sea el momento de instaurar facultades como pueda ser una facultad de medicina o una facultad de fisioterapia, una facultad de otras muchas alternativas de ciencias de la salud. Pero sí se prometió hace mucho tiempo una facultad de ciencias de la salud. Eso por ahora no es nada viable, sobre todo por los requisitos del profesorado que no lo cumplen. Y lo que tienen que hacer, si no es a nivel universitario, a nivel de conserjería, es aumentar ese número de plazas. Si la demanda es de 1.700... Sí, vamos a explicarlo para los que nos escuchan, ¿no? Este año se cubren 75 plazas ofertadas en el grado de enfermería de la universidad. La escuela cuenta con 310 estudiantes en 4 cursos y, claro, las solicitudes de prescripción para la admisión de estos estudios se ha duplicado. Hemos pasado de 707 personas que querían entrar a 1.703 de este último año, ¿no? O sea, hay una gran descompensación de las solicitudes, ¿no?, con las plazas que hay, que son muy poquitas, 75 siempre de incorporación nueva, estamos hablando, Sí, ¿no? 75 entran en primero, que además tenemos que aclarar que de esos 75 posibilidades de entrar los de La Rioja como tal, tienen muchas dificultades. Yo conozco a muchos padres, a muchas madres enfermeras que sus hijos y sus hijas se han ido a estudiar enfermería a facultades privadas o a facultades incluso de fuera de España, porque les ha sido totalmente imposible acceder a esta escuela. Y sin embargo, de los 75 que pueda haber este año, seguramente no mucho más de 5 sean riojanos. Eso yo creo que se tienen que sentar, no sé si la conserjería, insisto, no sé si la universidad, pero tienen que resolverlo. O tienen que poner algunas cotas que condicionen que los alumnos solo de La Rioja puedan entrar a estudiar enfermería en La Rioja, o cuando lleguen a cuarto en el grado todos estos alumnos se irán a sus comunidades. Bueno, pues es importante lo que dices. No me quiero dejar pasar de este día festivo que habéis tenido. Habéis hecho diferentes actos, ¿no? Un homenaje en el Monumento a las Enfermeras. Eso es, primero una ofrenda floral que se hace de forma tradicional en la estatua de las enfermeras, que está cerca de nuestra sede colegial, y a continuación nos hemos desplazado al Rioja Forum, donde hemos tenido un acto, hemos entregado un premio fotográfico, un premio científico a 3 investigaciones enfermeras, de lo cual estamos muy contentas, que se investiguen en enfermería. También hemos nombrado a nuestra enfermera de honor de este año y hemos entregado las medallas el trabajo a los 25 años y a los 40 años de trabajo de enfermeras colegiadas en La Rioja. Medallas de plata y de oro, que estamos muy contentas, y espero que todas ellas, todas las personas que han participado en el acto, hayan disfrutado un montón, como nosotros lo hemos hecho. Bueno, pues enhorabuena a todas ellas. ¿Cómo se elige a la enfermera de honor? Porque eso tiene que ser complicadísimo. Eso es lo que iba a decir yo, que en este caso, como ya ha sido el día, lo podemos contar y ya no es una sorpresa. Y en este año además tampoco lo hemos tenido muy difícil, porque hemos elegido a una persona, una enfermera llamada Esther Lorente, que es la responsable del Centro de Salud de Arnedo. Es decir, es la única enfermera que tiene un puesto de gestora de gestión como directiva en un centro de salud y no es médico. Entonces, lo teníamos muy fácil porque como es la única y se merece
eso y más, aparte de su trayectoria laboral y su experiencia y sus viajes a África y a muchos sitios como voluntaria, solo por el hecho de que es la única enfermera que dirige un centro de salud, se lo merecía, se lo merecía. Pues nuestra más enhorabuena a esta enfermera de honor 2022. Hablabas de viajes ahora al extranjero, a África, en situaciones... Y lo has dicho, hemos comenzado esta conversación hablando de Ucrania. Yo no sé si viendo esas imágenes, ¿cómo sentís vosotras? Porque, no sé, en los últimos días estaba escuchando yo que la falta de medicamentos para soportar todas las heridas que están teniendo allí las personas, pues está haciendo insostenible vuestro trabajo, la situación de los pacientes, de los heridos. ¿Cómo sentís viendo esto desde fuera, por supuesto? A mí me parece terrible que estando en el siglo en el que estamos tengamos que estar hablando de una guerra. O sea, yo creo que esto no tendríamos ni que tan siquiera valorarlo, no tendría que haber ocurrido, pero bueno, los directivos y los jefes de Estado en ocasiones son así y desde luego por parte de nuestros colectivos es muy complicado, porque yo cuando empezó todo esto hablé con el Consejo General de Enfermería en Madrid para que nos dijeran qué podíamos hacer, y es muy complicado preparar ayudas y movilizar personal, o sea, ayuda humana para estas situaciones. Es mucho más fácil y más seguro preparar recursos materiales, medicamentos, instrumental, utensilios o material que les haga falta, que no enviar a personas. El propio Consejo nos habló de todo lo que pudiéramos hacer en cuanto a ayudas económicas. Se facilitaron números de cuenta para a nivel colegial toda España participamos, y luego hay muchos colegios que a nivel individual también cada colegio ha preparado pues enviar ambulancias, por ejemplo, han enviado ambulancias llenas de material. Pero lo que es el personal, en el caso del personal de enfermería, para eso están ya gente muy experta en estas cosas, como es Cruz Roja, como son todas estas instituciones y que saben organizar mejor al personal, no es una cuestión de decir, venga, voluntarios, que queramos ir ahora. No, es muy difícil, es muy difícil. Me imagino que viendo esto ganas no faltarán, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy complicado. Es muy complicado. Es complicado, sí. La verdad que la palabra que me sale es impotencia, ¿no?, ante esta situación que están viviendo los ucranianos. Valentina. Un horror, y nos gustaría estar, porque las enfermeras tenemos mucha empatía y relación con los pacientes, y nos gustaría estar ayudando, pero tenemos también aquí a nuestros pacientes, no los podemos abandonar. Y como dice Elisa, hemos un minúsculo grano de arena que hemos podido ayudar para que puedan tener material, pero lo que necesitan serían manos de todas las enfermeras de España para intentar cuidar a toda esa gente inocente que se ha visto en medio de una guerra. Bueno, lo vamos a dejar ahí, pero ustedes nos ven que vamos con mascarillas, cosa que no ha cambiado. No hablamos de una séptima ola, y ya con esto ya me despido. Nada, 30 segundos para despedirnos. Un consejo como enfermeras, ¿qué hacemos? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos en esa séptima ola que todo el mundo habla? Yo y ya con eso terminamos. Estamos en una séptima ola. Yo te puedo decir simplemente el ejemplo de mi jefa, de mi responsable de donde yo estoy trabajando, que ayer me dijo que venía teniendo del orden de 3 COVID positivos entre el personal diarios desde hacía una semana. 3 diarios. Hay ahora muchísimo. De hecho, ha habido personas que en los actos que teníamos hoy han llamado, han escrito que no han podido acudir, que no podían venir porque habían dado positivo. El virus está ahí. Otra cosa es que no estemos con esa carga asistencial que suponía, porque la gente enfermaba,
pero como yo sigo pensando que es un virus muy atípico y que tiene un comportamiento muy especial, nunca sabemos cómo se va a comportar con determinados pacientes. Entonces, sentido común. Si vas a estar con riesgo de estar con personas que puedan estar contagiadas, yo seguiría usando la mascarilla, yo seguiría usando las distancias, el lavado de manos y sobre todo la ventilación. Yo creo que debemos seguir usando la responsabilidad individual y el sentido común. Y todos sabemos que si estamos, como hoy en el Rioja Forum, tomando unos vinos, pues tomando un vino no estamos con mascarilla. Pues intentar estar el mayor rato posible con mascarilla y distanciados. Pues nos vamos a quedar con tu consejo. Enhorabuena a las tres, transmitirlo por supuesto al colectivo y muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Bueno, pues nosotros concluimos aquí. Mañana volvemos sobre las 8:30 de la tarde. No nos fallen. Adiós, buenas noches.